Hola a todos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar presentes el día de hoy. Hablaremos sobre los defectos de la pronunciación y cómo esos defectos de pronunciación nos afectan en nuestras presentaciones orales. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy veremos el rotacismo, el lambdacismo y esos defectos que nos impiden comunicarnos de manera efectiva. Esos defectos que llamamos muletillas. También veremos ejercicios para potenciar nuestra voz. Comencemos con el primer tema del día de hoy. ¿Qué es el rotacismo? ¿De qué trata el rotacismo? ¿Te has preguntado qué es el rotacismo? ¿Habías escuchado de él antes? El rotacismo es el cambio de la L por la R. Ese es el rotacismo. El cambio de la L por la R. En lugar de decir el niño, se dice niño. Niño. Y es un defecto, es una pronunciación incorrecta. Está reemplazando la L de él por la R. Niño. Debemos corregir estos defectos de pronunciación con trabalenguas, con pausas, con la lectura, para aprender a eliminar este hábito tan terrible. Cuando es un hábito que has desarrollado por la cultura en donde te encuentras, por la forma habitual en la que hablas, debes eliminar ese hábito y debes instalar nuevos hábitos que te permitan pronunciar de manera correcta cada palabra. El hábito de hacer pausas, el hábito de leer, el hábito de practicar con trabalenguas. Todos estos hábitos te permiten a controlar el rotacismo. Es importante que nuestra pronunciación en el mundo de la oratoria esté cuidada lo máximo posible para que nuestras palabras tengan ese gran impacto que debes tener como orador. Continuamos con el siguiente defecto de pronunciación. El lambdacismo. ¿Qué es el lambdacismo? Es el cambio de la R por la L. En lugar de decir verde, decimos verde. O en lugar de decir amor, decimos es que tú eres mi amor. Amor. Ese es el lambdacismo, lo cual es incorrecto. Y debemos cambiar ese hábito del lambdacismo, que nos hace cambiar la R por la L. Tienes que eliminar estos defectos de pronunciación. Que restan en tu presencia como orador. Cambia estos hábitos y verás cómo tu imagen en el mundo de la oratoria es cambiada drásticamente. Recuerden que el arte de la palabra hablada, el arte de la oratoria, es el arte de hablar con elocuencia. ¿Y qué es la elocuencia? La elocuencia son todos los factores que hemos venido viendo a lo largo de este curso y que seguiremos explorando. Es importante que pronuncies correctamente,
que te enfoques en la correcta pronunciación. Elimina viejos hábitos y aprende hábitos que te permitan impulsar tu comunicación, tu expresividad, para que evites estos defectos de pronunciación. Continuamos. A continuación, pueden observar en la diapositiva al orador Demóstenes, quien está declamando un discurso. ¿Por qué es importante practicar la declamación? ¿Por qué creen que es importante que practiquemos el arte de declamar? Pero, ¿en qué se diferencia la declamación de la recitación? Lo veremos más adelante. Pero, ¿cuál es la importancia de declamar? ¿Por qué este orador antiguo practicaba la declamación antes de dar un discurso? Porque la declamación de un poema te permite añadirle sentimiento a lo que quieres expresar. Te permite entender qué es lo que quieres expresar y cómo lo quieres expresar. Por eso es muy importante practicar la declamación de poemas. Es muy importante que practiquen la declamación de poemas. Eso nos permite tener una mejor expresividad corporal, verbal y paraverbal. Cuando somos capaces de comunicar sentimientos, los analizamos y logramos comprender cada sentimiento, cada emoción, y eso nos impulsa a la hora de hablar en público. Así que practica la declamación. Practica con poemas, crea poemas, inspírate, siente cada palabra y verás la gran diferencia. Continuamos. ¿Qué es la declamación? La declamación consiste en la interpretación de un poema, buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica. Para la declamación nosotros interpretamos lo que decimos verbalmente. ¿Qué es lo que decimos verbalmente? Las palabras. Interpretamos las palabras, interpretamos la comunicación verbal que estamos expresando y lo comunicamos mediante nuestra interpretación de forma paraverbal y con el lenguaje corporal. Paraverbal, nuestra voz, con el lenguaje corporal, nuestros gestos. Nosotros interpretamos un texto, un poema, un discurso, o las palabras que estamos diciendo en ese momento, y nosotros decidimos qué intencionalidad colocarle a nuestra voz. ¿Cómo vamos a colocar nuestra voz? ¿Qué clase de gestos vamos a realizar? Esa es la declamación, la interpretación de lo verbal que se convierte en paraverbal y corporal. Repito, es el uso armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica. Es importante practicar la declamación. Ahora, ¿qué es la recitación? La recitación excluye el uso del gesto y mímica, concentrando todo su arte en la voz y su fluidez.
muy parecido a la lectura de poemas, con la diferencia de que en la recitación se memoriza el poema y se carece de atril. Podemos observar la notoria diferencia entre declamar y recitar. Ustedes, para desarrollar sus habilidades en el mundo de la oratoria, deben desarrollar la declamación, no la recitación. Quizás usted tenga que desarrollar una buena recitación si usted estuviera en un curso de locución, porque debe enfocarse solamente en la voz. En cambio, como es un curso oratorio, usted tiene que enfocarse en todos los elementos, incluyendo la voz. Porque la recitación corresponde a otros artes, pero que también está relacionada con la oratoria, porque depende del evento, depende de las reglas, las normas y las convenciones sociales. Ahora quiero explicar un punto muy importante, y es que la diferencia entre declamación y recitación tiene muchas discrepancias. ¿Por qué tienen tantas discrepancias estos dos términos? Por el contexto histórico. En el principio, la recitación y la declamación eran artes extremadamente exageradas, con disfraces. Era un arte totalmente distinta a como lo vivimos hoy en día. Todo era sobreactuado, exagerado y no llevaba una secuencia. Por esa razón, la diferencia entre declamación y recitación no están claras en terminología. ¿Por qué? Porque muchos autores difieren entre sí. Lo que quiere decir que la diferencia entre una y otra depende de su propio análisis, porque es un tema que se encuentra en discusión. Así que usted saque sus propias conclusiones de lo que es declamar y de lo que es recitar. Para mí, la declamación es expresar esos poemas, discursos, mediante nuestra interpretación. Y para mí la recitación es el discurso, el poema que es aprendido de memoria. Para mí esa es la diferencia. Pero, como lo mencioné anteriormente, existen muchas discrepancias entre un término y otro, por lo cual usted debe investigar y sacar sus propias conclusiones. Continuamos. ¿Qué son las muletillas? Como lo hemos venido hablando, ¿qué son las muletillas? Las muletillas son ese apoyo cuando tienes miedo, cuando no sabes qué decir, cuando tu mente está en blanco, te apoyas en las muletillas. Como la palabra lo dice, muletillas. Muleta, es una muleta, es un apoyo cuando tienes miedo, cuando no sabes qué decir, cómo decirlo, la mente se te quedó en blanco, no piensas, no analizas, dices una muletilla para apoyarte y tratar de continuar. Por lo tanto, debes evitar las muletillas, debes controlar las muletillas y debes cambiar de hábitos. Es muy importante destacar que hay una gran diferencia entre una muletilla que es un hábito y una muletilla que es debida a factores psicológicos, mentales, físicos. Las muletillas que nosotros debemos tratar, ¿cuáles son? Son las muletillas que son un hábito.
un hábito aprendido y que debemos cambiar ese hábito. De lo contrario, si usted tiene otra condición con respecto a las muletillas, claramente debe acudir a un profesional del área de la salud que lo pueda ayudar. Pero si es un hábito que no tiene que ver con una condición psicológica, mental o física, la muletilla es un hábito que usted puede y debe corregir porque afecta negativamente su intervención. ¿Cuáles son esas muletillas? Pero no solamente están las muletillas verbales, no solamente están las muletillas verbales, también están las muletillas paraverbales. ¿Cómo así, Carlos? Muletillas paraverbales. Sí, muletillas de la voz que aplicas. Por ejemplo, hace poco tuve una estudiante que era excepcional, muy buena en la oratoria. Sus presentaciones son fenomenales, pero ella tiene una muletilla vocal y eso se debe a un hábito que ella aprendió de una estructura de cómo hablar que a ella le enseñaron. Por lo tanto, ella habla con el mismo tono y volumen que están perfectos, pero habla de la misma manera todo el tiempo en toda clase de intervenciones, por lo cual se convierte en una muletilla. Se convierte en una muletilla cuando es un hábito que tú no puedes controlar. Ella aprendió una forma de dar discurso, una estructura, una manera, pero no es capaz de adaptarse a la situación o a la forma en la que deba comunicar. Por lo tanto, se convierte en una muletilla vocal, porque siempre está hablando con el mismo tono, con el mismo volumen, aunque tiene sus variaciones, pero siempre tiene el mismo esquema, el mismo formato de cómo se escucha. Y aunque los formatos son muy buenos porque ayudan a identificarlos, debemos saber cómo adaptar nuestra voz a lo que queremos comunicar, al mensaje que estamos transmitiendo. Si nuestro mensaje es motivacional, nuestra voz debe ser motivadora. Si nuestro mensaje es político, nuestra voz debe demostrar autoridad y firmeza. Tu voz debe cambiar según el discurso de lo que tú quieres comunicar para que no sea una muletilla vocal. Pero si siempre hablas de la misma manera con los empresarios, cuando vas a dar clase, cuando vas a dar una charla motivacional y en cada lugar hablas de la misma manera, aunque existan las variaciones en tu tono y en tu voz, pero el formato, la forma en la que te expresas es la misma, eso quiere decir que tienes una muletilla vocal que debes corregir y salir de tu zona de confort y explorar otras formas distintas de cómo comunicarte, de cómo expresarte. Romper con lo que te limita para que puedas explorar nuevas áreas. También están las muletillas corporales. ¿Cuáles son esas muletillas corporales? Por ejemplo, digamos que yo estoy realizando esta clase y usted tiene este rostro. Usted podrá decir que la persona que tenga ese rostro, al ver mi clase, debe ser que está molesta o debe ser que no le agrada lo que estoy diciendo. Pero puede ser también una muletilla corporal, un hábito que aprendió y que le impide comunicar lo que de verdad está sintiendo en ese momento. Una muletilla corporal, cuando tú haces gestos que no están relacionados con lo que tú deseas transmitir.
Por ejemplo, digamos que yo estoy feliz, pero si yo estoy feliz y yo quiero transmitir felicidad, pero yo todo el tiempo, cada vez que hablo en público, cada vez que estoy como observador, tengo este rostro, eso quiere decir que tengo una muletilla corporal que debo aprender a corregir para evitar las incongruencias en mi mensaje. Yo debo aprender a corregir esa muletilla para que esa muletilla no me afecte. También están las muletillas del desplazamiento. Por ejemplo, la persona que cuando está hablando en público se desplaza como si estuviera golpeando un balón de fútbol y golpea el piso con el zapato o arrastra el zapato en el piso. Esas son muletillas en las que te apoyas porque tienes miedo o eres un desastre con el micrófono. Es una muletilla en la cual te apoyas por el miedo. Hay una muletilla corporal que hacen los estudiantes porque tienen miedo cuando están aprendiendo a utilizar el micrófono y es muy típica. Y es el usual, no se escucha, no se escucha, hola, 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 hola. O se alteran y empiezan a tocar el cable y empiezan a dañar el micrófono. Es una muletilla porque realmente no está pasando nada. Son los miedos los que atacan y son los miedos los que hacen que termines moviendo el cable de un lado para otro, el cable del micrófono. Debes eliminar esas muletillas, que son esas acciones que realizas con tu lenguaje corporal que no son de forma consciente, que no puedes controlar. Y quiero detenerme en este punto. La conciencia. En el mundo de la oratoria necesitamos conciencia. Estar presentes, conscientes de lo que estamos diciendo, de cómo nos expresamos, de cómo nos movemos, cómo colocamos nuestra voz, cómo está nuestro público. ¿Nuestro público está aburrido? ¿Nuestro público está despierto y con ánimo? Nuestro público, ¿cómo está nuestro público? Debes ser capaz de estar pendiente de todos los factores que te rodean para que puedas vencer con esos hábitos que te impiden comunicarte eficazmente. Vence con las muletillas en tu vida. Las muletillas no simplemente son tenemos muchas muletillas en nuestra vida. Rompe con esas muletillas y no dejes que te dominen. Hazte responsable, hazte cargo. Está pendiente, escúchate y compréndete. Debes estar atento mientras estás hablando. Debes escucharte, saber si estás realizando una de estas muletillas y hacer acto de conciencia, acto de presencia. Y si te equivocas diciendo un si te equivocas, te das cuenta y la próxima vez ya sabes que no lo debes hacer. Te equivocas, lo reconoces internamente, pero sigues tu discurso y no te vas a detener. Porque muchos estudiantes con la corrección de muletillas, cuando están aprendiendo a corregir las muletillas en el discurso, van a decir una muletilla y se detienen. Se detienen y sus mentes quedan en blanco, atónitos, porque tratan de corregir la muletilla, pero son incapaces de avanzar. Así que mi recomendación es que si te vas a equivocar,
hazlo, pero continúa adelante. Luego corriges. Lo importante es que te des cuenta de tu error para que posteriormente lo puedas corregir eficazmente. Pero no te detengas por tus errores, continúa adelante. Continúa con tu discurso. Tienes la capacidad humana del ingenio, del intelecto. Tu cerebro acumula todo lo que ves, todo lo que escuchas, está en tu cerebro. Acude a esa información y te aseguro que nunca quedarás sin palabras. Aunque sientas miedo, siempre tu cerebro tiene la información que necesitas. Solo debes atreverte a continuar, a tomar a tus miedos de las manos y seguir adelante, avanzar con tus errores, con tus defectos y seguir. Luego los corriges, pero enfócate en avanzar. Nunca te detengas, no te detengas en tus intervenciones. Sé valiente, avanza, continúa. Tu mensaje está por ser escuchado. Es tu momento, disfrútalo. A eso se le llama el gozo escénico. Gózate el escenario, disfruta del momento presente. Disfruta cada detalle, aprovéchalo. Aprovecha esa situación con el participante. Esa situación difícil con el participante, aprovéchalo como una experiencia de aprendizaje que te hace crecer. Pero continúa enfocado en lo que quieres transmitir, en tu objetivo. Tú tienes el poder, no tus emociones. Tú tienes el poder para canalizar tus emociones y utilizarlas eficazmente. Por eso, el que logra controlar las muletillas, su expresividad, su voz, su desplazamiento y los factores que rodean el escenario, esa persona logra controlar su vida. No solamente se trata de control del escenario. Cuando usted se atreve, usted tiene la valentía de trascender esas muletillas, esos defectos de pronunciación y todos los detalles en una presentación, cuando usted tiene esa valentía, usted trasciende algo más grande que el miedo escénico. Usted rompe con los paradigmas que lo han atado. Porque las inseguridades, los miedos y todos estos elementos juntos provienen de nuestros miedos más profundos. Así que cuando logras destrabar las cadenas que te tienen atado, logras la libertad de comunicar lo que sientes. Y si comunicas lo que sientes, eres libre de crear la vida que deseas. Ahora continuamos con el siguiente tema, que son unas recomendaciones para mejorar nuestra voz. ¿Qué pasa si tú tienes un volumen de voz que no se escucha? Tienes un escenario grande, pero tu voz no llega a la última persona. Tú debes hacer este ejercicio de imaginarte que le estás hablando a otra persona al otro extremo de la sala y vas a tratar de proyectar la voz con la respiración diafragmática y vas a tratar de que la otra persona te escuche. Te escucha con la respiración diafragmática por la cual proyectas tu voz.
También lo puedes hacer con una persona real que se ubique en el otro extremo de la sala. Y de esa manera practicas la proyección de la voz con la intencionalidad de que tu voz llegue a todas partes. Continuamos. El tono. Este ejercicio nos ayuda para desarrollar el tono de nuestra voz. Es la melodía de la voz y con él se expresan emociones. Duda, seguridad, ironía, tristeza. Elegiremos una frase y la leeremos con diferentes tonos. Por ejemplo, vamos a leer la siguiente frase con distintos tonos. Vamos a comenzar con un tono de duda. No hay duda, soy un suertudo. Con un tono de seguridad. No hay duda, soy un suertudo. Con un tono de ironía. No hay duda, soy un suertudo. Tristeza. No hay duda, soy un suertudo. Vamos a repetir de forma irónica. No hay duda, soy un suertudo. 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 El practicar las frases con distintas tonalidades nos puede ayudar a entender cómo expresarnos de una mejor manera. Ahora vamos a ver un ejercicio para desarrollar las pausas. Porque es muy importante los silencios. Es muy importante aplicar pausas. ¿Qué vamos a hacer? A continuación vamos a leer un texto, pero ese texto lo vamos a realizar con pausas. ¿Y en qué momento vamos a aplicar esas pausas? En los diagonales. Si hay un diagonal, la pausa es corta. Si hay dos diagonales, la pausa es larga. Vamos a leer el siguiente texto a continuación. Recuerden, dos larga, una corta. Comencemos. Buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de venta como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Digamos que la pausa en los dos diagonales la podríamos hacer en 5 segundos y la pausa en un diagonal la podríamos hacer en 1 segundo o 3 segundos. Esto es para ejercitar
las pausas. Hacer pausas de manera consciente. Y se te facilitará esas pausas, esos silencios a la hora de dar tu discurso. Para concluir, quiero decirte que el poder de tus palabras yacen en tu corazón. Tú tienes el poder de expresar, tú tienes el poder de transmitir, y no solamente información, sino algo más que trasciende. Y es que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan y definen nuestra realidad. Así que, ¿qué vas a hacer con tu poder? Con tu poder creador. Tú eres el protagonista de tu discurso. Tú eres el gran orador que estás esperando escuchar. Escúchate atentamente. Estoy seguro que tienes un discurso excepcional. Espero escucharte pronto. Muchas gracias. Ahora voy a proceder con la ronda de preguntas y respuestas. Voy a activar sus micrófonos. Esperen. Listo. Ahora pueden activar sus micrófonos. Intenten activar sus micrófonos uno a la vez. Hola, Mariluz. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Mariluz. He estado tratando de entender la clase de hoy, pero he tenido mucha interferencia y se me ha caído mucho. Entonces, bueno, tendré que esperar en el nombre de Dios cuando ustedes publiquen nuevamente la clase para ponerme a la orden, pues, para entender con precisión lo que se quiere explicar. Es todo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marilu. Profesor Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Te escucho. Eliane. Te escucho, Eliane. Ok, no tengo pregunta que hacer, sino más bien comentarios sobre la clase, ¿no? Efectivamente, que a mí me pasa mucho, es que suelo hablar muy rápido, ¿sí? Y obviamente como nosotros como oradores debemos hacer pronunciaciones largas o por lo menos pronunciaciones, pausas cortas y largas dependiendo de lo que vayamos a expresar, ¿no? Así es. Esa parte que acabo de mencionar me pareció bastante importante porque ahora entiendo por qué usted cuando nos da la clase hace pausas cortas y también pausas largas. Entonces ya lo pude comprender y ver mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Excelente intervención. ¿Otra persona desea intervenir el día de hoy? Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía, una pregunta realmente. Cuando hablaba sobre las muletillas paraverbales, hay algunas poblaciones que tienen un acento característico y quizás, pues, o sea, no sé si eso se considera una muletilla paraverbal o si hay que corregirlo. Por ejemplo, los argentinos tienen como una tonalidad, un cantadito, los colombianos, o sea, cada región, inclusive dentro de un mismo país, cambia, ¿no? Esa forma de hacer la tonalidad. Sí, efectivamente, debería corregirse. En el mundo de la oratoria debería corregirse esos detalles. Esos hábitos deberían corregirse en el mundo de la oratoria. Ahora, si estamos hablando de marketing, es perfectamente empleado para generar conexión con los individuos. Pero como ustedes están en un curso de oratoria, nosotros enaltecemos la palabra. Es decir, que debe corregirse
esos aspectos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me interesó mucho el aspecto relacionado con lo que tú explicaste acerca de la proyección de la voz. Cuando tenemos un auditorio o una audiencia grande o el espacio es grande, ¿hay algún ejercicio que nos permita que esa proyección sea como más profunda, sin necesidad de subir mucho el tono de la voz? Efectivamente, una buena práctica respiratoria, una buena práctica con la respiración diafragmática te ayuda a que tu voz se pueda escuchar. Esa es una de las finalidades principales de aprender a respirar diafragmáticamente y de hacerlo de forma constante para que tengas esa capacidad de proyectar tu voz y que no tengas que gritar, sino que tu voz sea proyectada ampliamente y que todos te puedan escuchar mediante tu respiración. Claro, Claro, para audiencias grandes se recomienda el micrófono para que puedas descansar, pero debes tener la habilidad de proyectar tu voz sin el micrófono. claro. Pero yo pienso, no sé qué piensas tú acerca de esto que te voy a decir, pero pienso que mentalmente, si no tenemos el micrófono, porque a lo mejor tal vez no sea necesario, si no lo tenemos, pienso que mentalmente también utilizando la respiración, mentalmente nosotros como concientizar que cuando estamos hablando, nuestro sonido debe llegar más lejos. Así es, depende del tipo de público que tengas. Si tú ves que tu público es numeroso y estás en un espacio amplio, tú tienes que mentalizarte que tu voz tiene que proyectarse en todo ese espacio lo máximo posible. Claro, llega un punto donde tu voz no se puede escuchar, pero tú puedes proyectar tu voz lo máximo posible. Gracias. Aló, buenas noches, Carlos. Sí. ¿Cómo estás? Mira, siguiendo la línea de mi compañera María Cristina, esto mencionas que uno debe mantener entonces un tono neutro, indiferentemente donde estés presente. Eso quiere decir que la parte o la base realmente de la oratoria es que todos tengamos un tono neutro al momento de expresarnos. Se podría decir que un tono neutro, pero depende de lo que quieras comunicar, porque de repente en tu discurso quieres dar a entender algo con un tono que esté asociado con una cultura. Entonces utilizas ese tono para explicar eso, pero no como algo que va a estar presente en toda tu intervención. La idea es enaltecer la palabra y su correcta pronunciación. Pero depende de lo que tú quieras comunicar. Siempre depende de la forma en que tú te quieras expresar. O sea pero yo creo que me confundiste. Yo creo que me confundiste en el aspecto. Ajá. En el aspecto de pronunciar, de cómo pronuncian las distintas culturas a la forma en cómo se escuchan sus voces, que es algo totalmente distinto. Exacto. Yo me estoy refiriendo a la parte de la pronunciación correcta. Ok, pero indiferentemente entonces,
por ejemplo, si eres argentino, venezolano, colombiano, dependiendo del país donde te encuentres, trabajarías con tu tono particular, quiero decir, no tienes que hacer alguna adaptación en específico de tu tono en particular según la oratoria. Pues. No, yo me refiero a la pronunciación. Yo me refiero a la pronunciación, no a los aspectos que corresponden a tu esencia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches, Carlos. Mi nombre es María Arellano. Tengo una pregunta. Sí, te escucho. Me quedó una duda en cuanto a declamación y recitación. ¿Esos fueron solo conceptos que tú nos diste que son aparte de los efectos o forman parte de los efectos de la comunicación? ¿Puedes volver a repetir que no escuché? Sí, con gusto. Sí. Mi pregunta es si los conceptos que diste en cuanto a declamación y recitación, ¿estos son conceptos aparte o forman parte de los defectos de la comunicación que nos explicaste? No, es otra temática adicional. Perfecto, me imaginé. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Hacer una pregunta? Me adelantaron. ¿Aló? Hola, Chefi. Hola. Ya yo hablé. María Belén. María Belén, sí, te Disculpa escucho. que no me identifiqué. Sí, María. Bueno, recuerda que yo en días pasados te comenté que tenía muchas muletillas y que yo tengo una tendencia como a redundar en las palabras. O sea, repito la misma palabra muchas veces durante la conferencia. Aparte de los trabalenguas y o sea, ¿cómo puedo yo practicar otros tips y tener mayor fluidez de vocabulario, por decirlo de alguna manera? Eso depende del estudio que tú tengas con respecto al discurso que vas a tratar. Y con respecto a la repetición de palabras, eso está bien dependiendo si es intencional o es un hábito que debes corregir. Porque si es intencional, fenomenal, porque lo haces a propósito para resaltar una palabra y para que esa palabra se quede grabada en el subconsciente de la persona. Pero si no es a propósito, si tú no repites la palabra a propósito a lo largo de tu discurso, quiere decir que es un hábito que debes corregir. ¿Cómo corriges ese hábito de decir la misma palabra? Por ejemplo, yo tenía una estudiante que en su discurso decía perdón, 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 perdón. Siempre la misma palabra. Ella lo corrigió agregándole contenido, buscando contenido en su discurso, y cuando tienes contenido, eso te ayuda a aumentar la cantidad de palabras que vas a utilizar. Ok, gracias. Gracias. ¿Me escucha, profesor? Sí. Pronto para hacer ahí un pequeño aporte referente a lo de la recitación y a lo que es la proclamación. Yo entiendo, por ejemplo, por recitación, cuando dicen, por ejemplo, la poesía, que dice, perdón, es que se me escapó en el momento. Por ejemplo, yo la quería y ella me adoraba, pero él echó sombras y me interponía. Y cuando ella me miraba, la sombra flagrante se oía. Es diferente a decir, por ejemplo, yo la quería y ella la adoraba,
pero el lecho sombra se me interponía y todas las noches junto a su ventana fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y entonces se mira como esa diferencia. Entonces, para mí la recitación es como lo primero y la declamación es como lo segundo, ¿no? ¿A qué aspecto te refieres? ¿A la forma de decirlo o a la forma de cómo construirlo? La forma en cuando se está, por ejemplo, declamando, en cuanto a la recitación y aclamación. Yo lo que noté de tu ejemplo es que la segunda lo noté como más una declamación porque lo expresaste y lo interpretaste. En cambio, en la primera, en la recitación, no lo hiciste. Esa es la diferencia que me quieres tratar de explicar. Para hallar la diferencia así entre recitación y aclamación. Creo que sí. Creo que lo que me quieres decir está correcto. Si la otra era declamación y la primera era recitación. Sí, señor. Excelente, gracias. Carlos, ¿me escuchan? Sí, ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora sí. ¿Aló? Sí, ¿Me te escuchan? escucho, sí. Yo lo que siento de la diferencia entre la declamación y la recitación es que la declamación yo la veo como algo más de actuación, es como una actuación. Actúas lo que estás diciendo, o sea, lo vas diciendo y hay cambios en tu tono de voz, hay gestos, hay mímicas, es como si estuvieras actuando en una obra de teatro. Eso sería una declamación. En la recitación yo lo veo como que es simplemente jugar con el tono de la voz, pero no hay mímica, no hay actuaciones, pero sí hay cambio en el volumen y en el tono de voz. ¿Estoy en lo correcto? Excelente, excelente, ¿Aló? excelente. Ese podría ser Gracias. un punto de vista muy acertado. Excelente, gracias. Gracias a ti. Disculpa, soy Chefi Borsachini, ¿puedo volver a intervenir? Sí. Sí, ojo, pero en la recitación muchos poetas usan gestos, ¿ok? No solamente hay una gestualidad de manos, aunque estén sentados, pero sí hay una gestualidad de rostro, ¿ah? Y pues, aunque hay que hacer una diferencia, como tú nos has dicho, entre la declamación y la recitación, sí se da el caso que en muchos recitales podremos apreciar que hay una intención y una gestualidad no solamente vocal, sino también de corporal, ¿ok? Es por eso que yo Eso puede aclaré, ocurrir. es por eso que yo aclaré que existen muchas incongruencias entre los términos, porque depende del contexto histórico, depende del año, depende de la cultura, depende del lugar, se aplica de distinta manera. Es por eso que aclaré en la clase que las definiciones ustedes las podían sacar con sus propias conclusiones. Gracias por tu aporte. Gracias. Ahora voy a proceder a decir la asignación del día de hoy. La asignación de hoy es para desarrollar su creatividad, para que usted desarrolle su creatividad y su capacidad para declamar. Por eso, usted deberá el día de hoy escribir un poema de estilo libre, de su propia autoría. ¿A qué se refiere estilo libre? A que no hay reglas. Usted va a crear
su poema con su propio estilo, con su propia forma de escribir. Usted va a escribir un poema. Y luego usted va a declamar su poema y enviarlo por el grupo, preferiblemente en video. También lo puede enviar en nota de voz. A continuación les explico lo siguiente. Su poema debe ser expresado con la emocionalidad adecuada en sus expresiones faciales y corporales, incluyendo su voz y las distintas tonalidades que deberá expresar. Y no hay límite de tiempo. Depende de la inspiración que usted tenga. Lo que sí les pido es que el poema que ustedes escriban no sea tan corto, porque quiero que desarrollen su creatividad y no estarían haciendo bien el ejercicio si lo hacen corto. Por lo menos escriban unas 5 líneas. No hay límite en las líneas que van a escribir, pero necesito que, por favor, no escriban algo corto, sino que le agreguen pasión y corazón a ese poema que van a desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad de hoy? Tiempo máximo de ese poema. Lo que tú quieras. Bueno, gracias. Una consulta, buenas Sí. noches. El poema hay que recitarlo en un audio. ¿En audio o video? Ok, gracias. Les recuerdo a todos que los días domingo no vemos clase. Les recuerdo que los días domingo no vamos a ver clase. Es decir, los días domingo son días libres para que puedan descansar y regresamos el día lunes. Lunes a las 7 p.m. Mañana no tenemos clase. Recuerdo, mañana no tenemos clase. Mañana es día libre. Todos los domingos son días libres. Regresamos el lunes a las 7 p.m. Quiero finalizar la clase. Disculpe, 7 p.m. o 6 de la tarde. Eso depende del país donde estás. 7 p.m. desde Venezuela. Buenas noches, Carlos. Sí. Hola, A Lilian la misma Oliveira. hora que hemos entrado, ¿verdad? ¿Qué dijiste? A la misma, A la misma hora de a la siempre. misma hora en que hemos ingresado. Sí, a la misma hora que siempre vemos clases. Disculpa, Carlos. Una pregunta. Gracias. ¿Mañana va a estar libre el grupo de práctica? Sí, claro. Aunque sea día libre, ¿sí? O Sí, sea, podemos hacer el ejercicio y mandarlo mañana. así es. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Para cerrar la clase, quiero agradecerles a todos por su constancia y dedicación. Sé que vamos a aprender juntos y seguiremos avanzando en este camino de 40 días de oratoria. Gracias a todos.